Dentro de la conversación que hemos estado teniendo con respecto a Sewell y con respecto al mineral del Teniente también, pues Sewell existe porque hay un mineral de cobre real. Entonces, dentro de todo eso, yo les conversé cuando íbamos viajando en el tren hacia arriba, que había un lugar geológicamente muy interesante en un sector que se llama Copado, donde posteriormente, al comienzo, se viajaba bordeando el precipicio y posteriormente se construyó un túnel. Bueno, antes de entrar al túnel, antes que se construyera el túnel y después, poco tiempo después del túnel igual, se observaba ahí una piedra, o sea, mejor dicho, una roca bastante grande de una muy hermosa formación geológica que estaba al lado de la quebrada o del cerro, digo. Entonces, esa piedra, yo les conté que esa piedra, desgraciadamente, alguien que no sé por qué lo hizo, con una máquina, la botó y la tiró cerro abajo. Estaba botando un trabajo que había costado miles de años, porque esa piedra se formó por la erosión del tiempo con los vientos y el polvo que la rozaba y la fue desgastando permanentemente. Entonces, como hablé de todo eso, y la imaginación no es, para uno no es hablando, no es, uno no se imagina cómo puedo hacer, me conseguí una fotografía. Y esa fotografía muestra dónde estaba la piedra. Incluso hay un trabajador posando arriba de la piedra. Y la piedra no era muy chica por lo que se observa. Esa piedra tenía por lo menos unos 2 metros de diámetro. Pero ¿cómo se observa? Bueno, se puede pensar en el tamaño mirando la estatura del hombre. Y esa piedra ya no existe más. Solamente quedó la foto. Entonces se la mostraba porque es algo que yo les había contado. También les conté, porque vamos a ir conversando, una mezcla ahora. Una mezcla de lo que era Sewell como ciudad, de cómo era la gente en Sewell, de cómo se divertía, pero al mismo tiempo, vuelvo a repetir, Sewell existió y sigue existiendo, tanto Sewell como Colón en este momento, siguen existiendo gracias a la mina de cobre, que también les expliqué al comienzo, que se empezó a funcionar por allá por el año 1906, con una muy poca capacidad de producción para llegar a lo que en este momento es el mineral El Teniente, que es y sigue siendo la mina subterránea más grande del mundo. Entonces, dentro de la planta, eso lo voy a mostrar porque voy a mostrar una foto que tengo en mi poder ahora. Dentro de la planta habían 3 pisos con máquinas que se llaman molinos, pero no son como los molinos de trigo, pero huelen igual. Pero son una especie de tubos cilíndricos de gran diámetro o semicilíndricos por donde entra el mineral, y dentro de él hay láminas de acero y además hay bolas de acero
que con el movimiento del molino van provocando la reducción de tamaño de la roca, porque para poder llegar a obtener el cobre, el tamaño de la partícula que empezó como una piedra o una roca se transforme prácticamente en un polvo menos de 1 milímetro, de milésima de milímetro mejor, digamos. Entonces, para ello muestro la foto de un piso de la planta de Sewell. Ese es un piso que es intermedio que había en la planta, que actualmente no existe, porque quedaron 2 pisos, uno en la parte primaria y otro en la secundaria. Este era un piso intermedio. Después, por una razón importante, se logró detener este piso, provocando una gran economía para la empresa, porque dejaron de funcionar un montón de molinos. Entonces yo muestro esto para que nos ubiquemos. En otra ocasión vamos a mostrar el piso de los otros molinos. Pero esta es la planta vieja de Sewell, como mostrando de Sewell. Porque después la planta moderna, que es la que actualmente funciona, está trabajando unos kilómetros más abajo, en una parte que se llama Colón. Pero Sewell sigue trabajando, también entregando mineral. Y trabaja Colón y trabaja Sewell. El tonelaje que están pasando ahora es inmensamente grande. Yo no lo puedo decir en este momento, pero hay una serie de molinos muy modernos en la planta de Colón, y se transformó en que mostró el gigantismo a nivel mundial en cuanto a maquinaria para tratar el cobre. Fueron las primeras maquinarias de gran tamaño a nivel mundial. Se instalaron 2 plantas, una en Estados Unidos y la otra aquí en Sewell, aquí en Rancagua, digamos. Esas 2 plantas transformaron la preparación del mineral para entrar a concentrar el cobre, las plantas más grandes del mundo. Posteriormente, en la misma planta de Colón, se agrandó más el tamaño de las plantas, con unos molinos más grandes, que les llamaron SAG, S-A-G. Entonces, es un término que indica que son molinos para moler de una manera distinta, que no viene al caso comentando ahora. Y posteriormente, además de los SAC, se instaló otro molino más grande todavía, que funciona de una manera muy interesante para las personas que son ingenieros o que les guste el tema. Ese molino más grande tiene algo muy especial, no tiene engranajes. Entonces, no puedo explicar bien cómo funciona, porque en realidad no es posible entenderlo bien con una expresión. Pero eso significa que el tonelaje, que está prácticamente cuadruplicado a lo que primitivamente se procesaba en Sewell y en Colón. O sea, fue una grande. Entonces, yo por eso hago esto, porque voy a ir mostrando todo lo que yo crea que es interesante, porque a muchas personas les debe interesar, bueno, ¿y cómo se procesa el cobre? ¿Cómo se saca? Entonces saca una piedra y la tira a la fundición. No, no es así. Eso fue primitivamente cuando se fundía directamente los minerales que tenían una alta ley, y posteriormente alguien
Avanzando la tecnología, determinó que moliendo más el mineral podía obtenerse una separación más grande de cobre y de otros minerales. Entonces, voy a decir algo también aquí que es importante conocer como historia. Tuve en mis manos yo un libro de tratamiento de minerales escrito en Estados Unidos antes del año 1900. Porque ustedes saben que la minería, la gran minería y el tratamiento de minerales, Estados Unidos el que empezó y va a la cabeza en cuanto a tecnología. Y en el libro aparecían todas las maquinarias que se usaban para tratar el mineral, o mejor dicho, reducirlo de tamaño y llegar a producir el concentrado. Y de repente abrí una página y aparece un molino. En inglés decía The Chilean Mill. Entonces decía el molino chileno. Yo les cuento esto porque yo creo que muy pocas personas han visto ese libro, que por una casualidad lo tuve en mis manos yo. Entonces, de Chile, un molino chileno, y escrito en Estados Unidos antes del año 1900. El único molino que no era norteamericano. Y ahí estaba mostrándose en ese libro. Me dio un orgullo tremendo, porque así, por mi país, yo lo quiero mucho. Entonces, ahora, ¿cómo es el molino chileno? Y ahí viene lo bonito, o sea, lo interesante. El molino chileno, que llamaban ellos, es un molino que usaron los romanos y lo usaron para moler trigo. ¿Y cómo lo hacían funcionar? Lo hacían funcionar en forma hidráulica. ¿Y dónde pueden ver eso, cómo funcionaba ese molino? Existen en Chile, en Chiloé especialmente, y en Pichilemu también. Existen unos molinos que quedaron del año de la cocoa, por decir una cosa, que quedaron ahí y ahora los exhiben. Lo usaron ahí en Pichilemu para moler trigo y farina, pero ahora lo usan como una muestra de turismo. Entonces, si alguien va a Pichilemu puede ir a ver, hay dos, me parece, o tres en Pichilemu que se pueden ver como las personas que van de turismo. Es muy bonito ver ese molino, porque ese molino lo hacen funcionar con una rueda que tiene capachos y la hace correr una corriente de agua. La corriente de agua hace girar la rueda y la rueda levanta el agua y la va botando, pero el giro de la rueda hace girar el molino. Y eso lo hacían los romanos antes que supieran que se iba a inventar la electricidad. Entonces, por lo tanto, es muy bonito ver eso. Entonces, ¿qué hicieron los mineros chilenos? Los mineros chilenos del norte. En el norte, en la provincia de Atacama y de Coquimbo, se trabajó mucho en los minerales, pero los mineros en ese tiempo solamente trataban de obtener oro. Entonces el oro es fácil para reconocerlo y sobre todo ellos ya sabían cuál era oro y cuál no era oro. Hay una cosa, no sé, de algunos que hayan ido para el norte y han hablado con esos mineros. Hay uno que le llaman el oro de los tontos. Entonces, ¿por qué se llama el oro de los tontos? Porque en la piedra, cuando se ven las pepitas de oro, de repente también se ven otras pepitas, un poquito más grandes, que parecen oro. Y no es oro, es un sulfuro de fierro que se llama pirita. Entonces la gente, cuando no es muy capo, los mineros que no son capos, están recién aprendiendo la minería, creen que es oro.
Entonces, por eso los mineros del norte le llaman el oro de los tontos. Es bien interesante eso. Entonces, ¿cómo y qué hicieron los mineros del norte con el minero que había llegado a Chile, por supuesto, por los españoles, pero para moler trigo? Pescaron un molino de eso y lo metieron al desierto ahí en Atacama y en Coquimbo. Ya, pero ¿y qué hicieron con ellos? Bueno, los mineros, sin saber mineralogía y sin saber explotación de minas, sin conocer nada, sabían cómo era el oro y sabían que el oro era más pesado que el resto de los metales. Bueno, los ingenieros saben todo eso ahora, pero los mineros, ellos querían ver el oro nomás. Entonces, ellos necesitaban sacar el oro de las piedras. ¿Y cómo sacaban el oro? Molían a combo limpio o a mazazo limpio las piedras para llegar a molerlo. Pero algún minero habiloso y inteligente se le ocurrió, dijo, ¿y por qué no usar ese molino? E instalaron el molino en el norte. Ya, bueno, ¿y cómo lo hacemos funcionar si no hay electricidad? Entonces, bueno, con un burro. Entonces, un burro hacía girar la rueda tal como el agua en el tiempo de los romanos hacían girar la rueda para moler el trigo. Y una vez que la rueda había molido el trigo, ellos lo sacaban y como minero inteligente, sin saber mineralogía y sin saber lo que era un peso específico, ponían una plancha un poco inclinada y golpeando de un lado el oro que era más pesado y quedando atrás. Eso mismo hacían, ¿quiénes? En California. Les cuento esto porque es interesante saber cómo es la minería, por qué se llegó a todo esto. En California llegó mucho minero chileno. Esos mineros que llegaron allá eran mineros educados porque ellos iban en busca del oro que estaba en el río. Entonces ahí, ¿cómo sacar el oro del río? Entonces los mineros chilenos habían inventado que en una parte donde hay agua y hay arenilla para sacar, y también para sacar la ley del oro con un poco de agua, producían un trabajo en la mitad de un cuerno, de un cacho de vaca. Después lo voy a mostrar el cacho, pues, porque yo me conseguí un cacho de eso para tenerlo aquí en mi living. Entonces ellos iban, porque para sacar el oro de ese que está por las arenas, se hizo un plato largo a nivel mundial que se llama la chaya y se va moviendo así y van provocando el movimiento para que el oro vaya quedando atrás. Entonces ahí ellos saben cuánto oro queda y depende del largo y el ancho de la película del oro que quede, calculan ellos el porcentaje de oro que hay. Entonces, los chilenos, soy admirador de los chilenos yo, que los chilenos no son nada de tontos, inventaron cortando un cacho de vaca o de buey, un cacho grande, lo cortaban por la mitad, molían un poco de mineral con una botella, porque en el norte no hay agua, le echaban un poquito de agua y lo movían así. Entonces al moverlo así, iba quedando la cola del oro atrás y podían saber cuánto era el oro que tenía. ¿Y qué pasó con los chilenos allá?
rápidamente se cambiaban de un lugar a otro, donde ellos iban obteniendo más rápido oro, porque la ochalla era más lenta para saber, pero esto era muy rápido para saberlo. Bueno, tuvieron un problema, después eso no lo voy a contar yo, porque empezaron muy rápido a avanzar ellos para hacer eso. Eso lo hice todo en un libro que se llama Recuerdos del Pasado, que es un libro antiguo de Vicuña Maquena, que es difícil de encontrarlo, por yo casualidad lo tuve en mi poder. Entonces, es de esa manera, ellos supieron, y yo creo que todavía lo hacen los mineros que andan por el cerro allá, sabían dónde había oro, dónde, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a mostrar el cacho que le llaman poruña. Los mineros le llaman poruña. Yo compré uno de esos cachos para tenerlo y lo tengo aquí, porque era muy bonito verlo. Entonces, pues yo cuento todo esto por mi país, que quiero mucho, que en un libro norteamericano aparezca un molino que le llaman molino chileno, y que los chilenos hayan usado un cacho. ¿Y qué tiene de interesante el cacho? Que posteriormente las personas que saben hidrometalurgia, hay un montón de máquinas que se usan para trabajar el cobre en las plantas, no solo lo que está en suelo. Hay N máquinas, hay unas máquinas que son inclinadas y que mecánicamente tienen una inclinación y van golpeando así. Y con ese golpeo así separan también metales por su peso específico. No sé si está claro lo que yo estoy contando, pero yo quiero que se entienda. Pero yo lo voy a mostrar el caso, pero ojalá que esté claro. Pero lo cuento esto porque partí hablando de un molino chileno que aparece en un libro norteamericano inscrito y publicado antes del año 1900. Entonces, para mí dio un orgullo tremendo de cómo es la capacidad de nuestros trabajadores, la cual también se observa cuando uno está con ellos, ya sea en la mina, en la planta o en la fundición. Los trabajadores van pensando muchas cosas y algunas cosas son buenas y se hacen y se convierten en realidad. Claro. Casi todas las minas grandes que se descubrieron para el norte fueron primitivamente minas pequeñitas de mineros que las encontraron y después las dejaron abandonadas. Entonces, por eso yo le cuento esto para... No, es bonita la historia esa. Sí. Sí. Entonces, justamente porque es importante saber que no todo el cobre se produce tal como se está haciendo arriba. Bueno,